Bueno, muy buenas, bienvenidos todos y todas a una edición más de las jornadas de Historia de Baena y su comarca. Presentamos en esta ponencia a don Antonio Mesa Priego. Él es natural de Baena, actualmente se encuentra estudiando el grado de Geografía e Historia por la UNED y además es un contrastado investigador de la Semana Santa de la localidad de Baena y tiene en este sentido múltiples estudios sobre este particular. Entre los trabajos más interesantes y más importantes destacan una veintena de trabajos y artículos relacionados con la religiosidad popular y la historia local de Baena y Manzanares, la investigación genealógica particular, así como algunos trabajos que ha realizado para publicaciones como Cancionero, la revista que publica el Departamento de Geografía e Historia del IES Luis Carrillo de Sotomayor, la revista Cabildo principalmente. Entre sus trabajos más destacados podemos citar la historia de la Real Archicofradía de Nuestra Señora del Rosario y Santísimo Cristo Resucitado, la procedencia del judío de Baena, año 2000, o la historia de la Cofradía de Nuestra Señora de la Cabeza, Baena, 2021, así como el expediente de la Real Archicofradía Casa Real del año 2000. Hoy nos trae un trabajo interesantísimo relacionado con la procedencia de un conjunto de joyas que tiene la Virgen del Rosario de Baena y que están atribuidas pues, a uno de los joyeros más importantes de la historia de España, fundamentalmente por su vinculación con la reina Isabel II. Bienvenido a esta, que fue tu casa. Muchas gracias. Y estamos a tu disposición para lo que tú siempre necesites y sin más dilación, pues damos paso a tu interesante ponencia. Gracias. Mucho. El título de la ponencia va a ser Francisco Moratilla, el autor de las joyas isabelinas de la Señora de Baena. El siglo XIX va a significar para España el periodo de mayores cambios en su historia. En las artes, el neoclasicismo de la belleza ideal, el racionalismo, la virtud, la línea y el culto por la antigüedad clásica van a estar muy presentes en las primeras décadas, centrados en los cánones clásicos con una vuelta a las volutas, las metopas y los triglifos, las hojas de acanto y de laurel, los frisos de posta y de greca. Sin embargo, y de manera paulatina, una nueva tendencia totalmente contraria fue desplazando el antiguo modelo, el romanticismo, muy presente desde las primeras décadas del siglo XIX en la platería madrileña. Los encargos para la Casa Real van a denotar un especial cuidado, sobre todo en el diseño y el empleo de elementos decorativos, con un mayor gusto y elegancia. En las piezas, el diseño y el juego de volúmenes será su base esencial de su calidad artística. Superficies lisas y bien pulimentadas, piezas de diseño simple en las que se destaca el gusto clasicista realizado con elementos decorativos sacados de la propia arquitectura, como palmetas, hojas de acanto, perlas, etc. Todas las formas de decoración muestran un mensaje en su composición, que ahonda la tradición en los elementos decorativos y estilismo helénicos y romanos. En concreto, las hojas de acanto y roleos presentes en la corona real española representan la fertilidad y abundancia que promocionó el emperador Augusto en sus construcciones arquitectónicas, como reflejo a su principado y política de propaganda, y que bien denotan un sublime mensaje de la monarquía española, de continuidad dinástica y de riqueza histórica e imperial. Y es en este contexto donde va a sobresalir uno de los mejores orfebres y diamantistas españoles del siglo XIX. Como hemos comentado, el emperador César Augusto, que empieza su gobierno en el año 27 a.C. hasta el año 14 después de Cristo, va a utilizar la arquitectura helénica como una de sus fuentes principales de ornamentación en la arquitectura, siempre
lanzando un mensaje de culto y divinidad de la familia imperial, continuidad dinástica, riqueza histórica imperial, inmortalidad, belleza, majestuosidad. De todos los elementos, el capitel corintio va a ser el más destacado de todos. Las volutas van a decantar todas estas características que él quiere transmitir en su mensaje dentro de las construcciones más monumentales de la época. Entre ellas destacan las hojas de acanto, las palmetas y una vuelta al Renacimiento que podremos observar en las formas y volúmenes que se vuelven a recuperar, como podemos observar en esta diapositiva. Y es aquí donde nace uno de los mayores orfebres de Madrid. Nace en 1797 en una familia humilde y pasa a ser aprendiz del maestro de platero y de oro y diamantista don Pedro Samaniego. Acto posterior pasa a formarse en la sesión de pintura en la Escuela Noble Arte de San Fernando, sin dejar de estudiar todo lo referente a las joyas y orfebrería en general. En 1818 pasa a ser mancebo y reconocido por el gremio de maestros de Madrid, y en 1830 marca un antes y un después, pues se hace con la tienda de platería del maestro platero Macazaga tras su fallecimiento, pasando a formar parte del Colegio de Plateros de Madrid. Entre su obra destacan la custodia de platas reales Alcázares de Sevilla en 1835 con respecto a sus primeras obras, una escribanía para el conde de Toreno. Entre su producción muy amplia destacan los sables de honor, bastones de mando, báculos, medallas, oratorios portátiles. En 1850 realiza una custodia de plata dorada al fuego, pero sin embargo, una de las mejores obras que le va a alzar dentro de la maestría va a ser la custodia para la cofradía del Santísimo Sacramento de Arequipa, en México. Esta va a estar expuesta en la Exposición Pública de la Industria Española de 1850, obteniendo la medalla de plata, que va a ser entregada por la reina Isabel II, pasando tras maravillarse por su ejecución, a ser nombrado platero real de cámara. Esta misma custodia va a participar en la Exposición Universal de Palacio de Cristal de Londres de 1851, siendo alabado mediante una bibliografía de este orfebre por el propio Basilio Sebastián de Castellano. Aquí tenemos, dentro de la biografía que se escribió, un grabado de don Francisco Moratilla y el uso de las armas reales como diamantista y platero de sus majestades, estableciéndose en la plazuela del Ángel número 2 de Madrid. La Real Orden del 19 de febrero de 1851 marca el nombramiento de platero honorario de la Real Cámara. El 1 de marzo tiene lugar el juramento por el Intendente General de la Real Casa y Patrimonio. Por el protocolo, ¿juráis bien y fielmente a la reina doña Isabel II en la plaza de platero honorario de la Cámara para que habéis sido nombrado, procurando en todo su provecho y apartando su daño, y dar cuenta a los jefes de cuando sepáis que puedan ser contrarios a su real servicio y perjudicial a su real persona e interés? Contestando, sí, juro. Si así los hiciereis, Dios os ayude, y si no, os lo demande. Contestando, amén. Pasamos a continuación a los regalos de la reina doña Isabel II a la Virgen del Rosario de Baena, ejecutados entre 1857 y 1858. Para eso hay que trasladarse a 1843, con la proclamación de hijura de Su Majestad doña Isabel II para Reina Constitucional de España, y que Baena lo celebró con grandes festejos, paseo de la Milicia Nacional, iluminación de la fachada del Ayuntamiento, fuegos artificiales y una corrida de toros. Para ello hay que tener en cuenta una serie de personajes que intervienen, digamos, en tal vinculación. Entre ellos, don Juan de Morales y Cardera, hermano mayor de la Real de la Cofradía del Rosario entre 1834 y 1842 mínimo.
don Manuel Cabeza de Vaca y Morales, su sobrino, el cual acoge en 1849 el título del conde de Cáceres cedido por su padre, don Vicente. Es al mismo tiempo guardajoyas de doña Isabel II y alférez de la cofradía de Nuestra Señora del Rosario. El obispo dimisionario de Ávila, don Manuel López Santiesteban, el vicario arcipreste de Baena, don Bartolomé Madueño del Castillo, el conde de Altamira, don Vicente Pío Osorio de Moscoso y Ponce de León, y, a solicitud de la reina, el presbítero de Baena, don José Caballero Priego. Aquí tenemos el título de cesión del título de conde de Cáceres por don Vicente a su hijo don Manuel y el sello utilizado por el conde de Cáceres o marqués de Portago. El diario Córdoba del 25 de enero de 1857 recoge precisamente la visita de estas personas a Palacio. El viernes de la semana pasada, Su Majestad la Reina se dignó admitir a una comisión compuesta de los señores anteriormente expuestos, con el objeto de poner en sus reales manos los estatutos de la Confraternidad de Santísimo Rosario, de la precitada villa, que se habían pedido por la mayordomía mayor de Su Majestad, estampado en papel vitela, con cubierta exterior de terciopelo verde e interior de gros celeste, decorados con las armas reales y primorosos adornados de oro. Presentó dicho señor conde de Cáceres como alférez de la misma confraternidad. Su Majestad recibió a la comisión con la mayor amabilidad y cortesía, contestando a las felicitaciones, confirmando que su devoción a la Virgen estaba tan radicada en su corazón desde su infancia, que a ella le atribuía todos los beneficios que disfrutaba en esta vida y que admitía gustoso el título de hermana mayor que se le ofrecía por la comisión. Después, dirigiéndose al conde de Cáceres, le reiteró sus órdenes, facultándole para que por el mismo se construyese una hermosa corona con su accesorio para la Virgen del Rosario que se venera en el extinguido convento de Santo Domingo. El intendente de Palacio recibió una carta del 22 de marzo de 1857, al final de la cual el señor Moratilla dice: según la medida que para ellas me ha enviado el señor conde de Cáceres, encargado, según me ha dicho, de estas alhajas, debe ser la santa imagen de gran tamaño, por lo cual la corona ha de tener la debida proporción, y como en la construcción de alhajas entra por mucho el honor, buen gusto y forma del artífice que las hace, veo aquí necesario explicar y razonar un poco cada uno de los proyectos siguientes. Para las vírgenes tituladas del Rosario se han hecho de la forma imperial o real, según de una u otra o de la otra no altera ni disminuye el coste cuya elección de forma queda a su libre arbitrio. Los símbolos de la Casa Real siempre han estado compuestos por la corona y el cetro heredado de 1775 y la corona, que es la que se utiliza como símbolo desde la coronación de Isabel II. En este caso se pasa a elegir la corona tipo real, muy distinta a la ducal que tienen a su derecha, que saldría en todos los emblemas de Baena como Casa Ducal de Baena. La reina Isabel II escoge el tercer proyecto, que era el de mayor cuantía. El señor Moratilla confirma: una corona de plata y sobrecorona, un cetro real, otra coronita para un Cristo Dios que su madre lleva en el brazo, hecho todo a buena ley y conciencia, y colocado luego en un buen estuche. Si todas estas obras han de ser enteramente doradas, según me indicó el referido señor conde de Cáceres, no bajarán tal vez de 10.000 reales, doradas a fuego, que es como debe hacerse, y no al galvanismo. Las técnicas de las joyas son: plata fundida, técnica de cincelado sobre modelo de barro fundido, sobre dorado en oro de primera ley al fuego, técnica de joyería con grabado a buril y engastado. Aquí tenemos una imagen de lo que sería la corona de la Virgen del Rosario, con un añadido de poca estética, que es el que une la bola del mundo con la aureola, y que se pondría en los años 70 tras la desaparición de una cruz que seguramente unirían ambas partes, según los testimonios de las fotografías que hemos podido conseguir de principios del siglo XX. Aquí tenemos
la corona tras la restauración hace una década y en la que se ha añadido ya la cruz con las perlas y los diamantes que son análogos a los que utilizaban la corona y se conservaban. Las características de la corona de la Virgen son medidas 53,5 por 58 centímetros. El peso es de 3.976 kilos, contiene 152 piedras preciosas cogidas en su parte interior junto a la estructura por 163 tuercas talladas. Aquí tenemos las diferentes, en la forma de ejecución de la corona, como podemos ver la forma de las hojas de acanto, los roleos y demás características que anteriormente pusimos al principio de la ponencia. El señor Moratilla quiso estampar su sello de ejecución en el interior de la corona, precisamente en una de las estructuras que va a la cabeza de la imagen de la Virgen. En él se puede ver el sello de Moratilla, en el que utiliza el castillo, el oso y el madroño de la Villa y Corte de Madrid y su nombre, Moratilla, poniendo abajo el año de ejecución, 1857. La coronita de Niño Jesús es análoga exactamente a la corona de la Virgen y en ella destaca un peso de 323 gramos y 24 piedras preciosas con sus tuercas interiormente. El cetro real, del que solamente se conserva un tercio y que desaparecieron los 2 tercios entre 1960 y 1964. La medida total, según basándonos en la fotografía que hemos conseguido adquirir, tiene de 43,5 centímetros y un peso de 190 gramos correspondiendo al tercio. Luego nos llevaría a un peso aproximado de entre 500 y 600 gramos. Este sería el cetro original cuya ejecución se está recuperando para poder procesionar este año. Este sería un montaje de lo como se quedaría la Virgen del Rosario actualmente con todas las joyas regaladas por Isabel II. Y aquí la carta del duque de Bailén y mayordomo mayor de la reina al conde de Cáceres el 8 de octubre de 1857, dando por certificado que se han terminado la construcción de las joyas y manifestando y elevando que este obsequio de su cristiana devoción y piedad se haga con las ceremonias que se requiere a la soberana señora a quien le ofrece, se ha designado a comisionar a usted para que conduzca a dicha villa y haga la entrega en su real nombre del referido regalo. Esta imagen es de la iglesia de Guadalupe de principio de siglo y que es idéntica a la que existía en 1858 cuando tuvo lugar la coronación en la misma antes de ser trasladada la imagen de la Virgen del Rosario a Santa María Mayor, donde tuvo expuestas 2 días con grandes festejos y veneración pública. El diario Córdoba del 27 de mayo de 1858 recoge la crónica. Esta villa de Baena ha logrado lo que muy pocos pueblos de su clase, a saber que su majestad la reina se ha dignado regalar a la Virgen que con el título del Rosario se venera en la iglesia de Santo Domingo de la misma, una rica y preciosa corona de plata cincelada con adornos de fina pedrería, con los demás accesorios de cetro y media luna del mismo exquisito metal, trabajados con el mayor esmero por el platero de cámara señor Moratilla, y además un rosario de oro cincelado que sorprende por su riqueza artística. El conde de Castro, en realidad Cáceres, comisionado por la reina de Nuestra Señora para hacer entrega en su nombre de dicha alhaja a la Real Chicofradía del Santísimo Rosario, de la que se declaró hermana mayor y protectora en 7 de julio. En este periódico podemos contemplar 2 errores. Primero, el conde de Castro en realidad se refiere al conde de Cáceres. Y segundo, hay un segundo error que menciona una media luna que nunca existió y, sin embargo, prescinden de la coronita del Niño Jesús. Este error de media luna va a ser acogido por Valverde y Perales en su libro y ese error va a ser trasladado hasta época reciente que se ha descubierto que no era así. Aquí tenemos una imagen de principios del siglo XX de la Virgen del Rosario, tal como quedaría en la coronación de 1858 aproximadamente. Pero hay un cuarto regalo de la reina del que se ha hablado.
la leyenda cuenta que este regalo fue con el que se casó, uno de los elementos con el que se casó la reina Isabel II. El Archivo Histórico Municipal de Baena, que debemos de decir que es uno de los archivos, del segundo archivo más importante de la provincia de Córdoba y que tiene que tener toda nuestra atención para su cuidado y su apertura, dice: programa efectuado en Baena en las fiestas reales con motivo del matrimonio de doña Isabel II y su hermana, doña Luisa Fernanda, puesto que se casaron ambas en el mismo acto, el 10 de octubre de 1846, que una comisión compuesta de su seno encargase al señor vicario eclesiástico don Bartolomé Madueño del Castillo el sermón de acción de gracia y todos los participantes en la ceremonia. Baena lo celebró con grandes festejos, la boda. Lo que no sabía es ni la vinculación que iba a tener lugar una década más tarde, ni que el vicario don Bartolomé Madueño del Castillo va a estar presente en la vinculación con la Real Cofradía. Las velaciones de la comitiva va a estar recogida por las crónicas de los periódicos de la época. Aquí podemos ver el cortejo de carroza para la celebración en la que participaron los duques de Baena. Pero, sin embargo, en la boda la reina Isabel II no llevó rosario, ni tampoco la reina posa con un rosario, algo común, puesto que ninguna soberana católica de Europa nunca ha portado rosario ni en sus celebraciones, ni en los estampados, ni en los óleos de la época. Sin embargo, sí portan los dos atributos pertenecientes a las casas reales, como es el cetro y la corona. Esto se puede observar en los diferentes óleos de la época. Y la crónica de la ceremonia de 1846, descrita en la Biblioteca Nacional de España, nos describe: Su Majestad vestía un traje de moaré blanco con 3 órdenes de blonda de plata. El manto era también de crespón blanco. Llevaba en la cabeza una magnífica diadema de brillantes, al cuello un rico collar de las mismas piedras, y ceñía el vestido un preciosísimo cinturón de brillantes con lazos de igual pedrería que tocaban al suelo. Cruzábale el pecho de la banda de María Luisa y completaban su adorno guantes y abanico. ¿Podemos afirmar que este rosario no lo llevó en los sus esponsales? Pues sí, precisamente las crónicas guardan muchos detalles con respecto a los regalos que se establecían por parte de las casas reales de otros países que participaban en la ceremonia y de los propios de la familia. Sin embargo, no podemos afirmar que este rosario no formase parte del ajuar de Isabel II en su boda de 1846. De hecho, en la foto, en la boda de Alfonso XII con María de las Mercedes, hubo un intercambio de detalles de regalos entre los contrayentes, en los que María de las Mercedes, el 23 de enero de 1878, previamente a la boda, regala una corona. Aquí tenemos la foto de una representación de los objetos de los regalos que se intercambiaron entre los contrayentes. Alfonso XII regala una serie de joyas y María de las Mercedes regala una corona a Alfonso XII que es idéntica a la que utiliza la Virgen de Rosario, que fue regalada por su madre, doña Isabel II. Sin embargo, para explicar el origen del rosario como joya artística debemos de partir de la cultura tartésica. La cultura tartésica establecida en el suroeste de España recibe una gran influencia a través de las colonias fenicias y de los intercambios, dado que tal geografía era muy rica en metales, sobre todo en oro y plata. Esta influencia va a estar representada en el Tesoro de Carambolo, aparecido en Camas, Sevilla. Se trata de un conjunto de 21 piezas de oro de 24 quilates, perteneciente a la cultura tartésica de los siglos 8 y 7 a.C. Esta zona era muy rica en minas de oro y plata. Los fenicios realizaban largos viajes e intercambio, primero adquisición de ese tipo de minerales y de piedras preciosas y al mismo tiempo una gran influencia aportó sobre la orfebrería local.
Las técnicas refinadas de los fenicios eran, sobre todo, el laminado, la filigrana y el granulado. Unas técnicas que ya se utilizaban en Oriente desde el tercer milenio antes de Cristo. Aquí tenemos una representación del tesoro de Carambolo, cuyas características van a estar muy acordes al uso del rosario. Aquí tenemos un pectoral utilizado por el rey Argantonio. Aquí tenemos un brazalete. Y en la caja de la inscripción de la caja del rosario podemos ver un logotipo que dice: Los Saboyanos, carrera de San Jerónimo, esquina de la calle de la Victoria, Madrid. Aquí tenemos el rosario de la Virgen, en el que el estuche consta la inscripción de los saboyanos, pero ahora pasaremos a ver si fueron los verdaderos autores de esta obra. Aquí tenemos un detalle central de cómo es el rosario, donde se ve el Cristo en la cruz, adorado por dos ángeles, y el detalle de la orfebrería y de riqueza artística. Aquí una comparativa entre el rosario y el pectoral del rey Argantonio, donde se pueden ver las técnicas fenicias que influyeron en la artesanía local de la cultura tartésica. Y Manuel Valera, orfebre cordobés, que ha realizado la restauración de la corona real de la Virgen y que en su día pudo contemplar y estudiar el rosario de la Virgen. Comenta: el rosario real regalado a la Virgen del Rosario de Baena está realizado en oro, con la técnica de filigrana sobre esferas estampadas, aplicando granos e hilos de filigrana de la joyería histórica tradicional, no al uso de la emblemática calada cordobesa. Por consiguiente, los saboyanos estaban establecidos en la calle Montero, esquina de San Bernardo, en 1828 y 1842, pasando posteriormente a la carrera de San Jerónimo número 2, que fue cuando confeccionaron la caja. Ambas calles estaban muy cercanas al Palacio Real de Madrid. Sin embargo, este comercio no se dedicaba a la confección de joyas. Era un comercio especializado por la calidad de sus piezas en finos trabajos en oro y plata y piedras preciosas, pero dedicado a su venta y comercialización y no en su hechura. De sus principales compradores estaban los marqueses de Linares y, claro, está la Casa Real. Sin embargo, Francisco de Moratilla no podemos concretar que fuese el autor del Rosario de la Virgen. Sin embargo, podemos confirmar que pudiese ser, que fue, digamos, una de las joyas con las que Isabel II se casó en 1846, aunque no lo utilizó en la boda. Francisco Moratilla finalmente en 1862 se trasladó a la Plazuela del Ángel número 2. Otros trabajos que estaba realizando en su etapa final eran espadas de lujo, blondas, monturas y grabados para montura. Obtuvo premios en 4 exposiciones españolas y extranjeras. Nombrado decano por el Ilustre Colegio de Artífices Plateros de la Corte de Madrid. Su mayor especialidad era el tallado en oro, plata y pedrería, destacando finalmente en la ejecución del collar del ministro de Gracia y Justicia y propuesto en su etapa final, en sus últimos años, para la Gran Cruz de Isabel la Católica por la Sociedad Económica Matritense, falleciendo en 1873. Estos regalos de Isabel II fueron recuperadas en San Francisco, en la iglesia de San Francisco, en 1936. Tras el intento de incendio en 1932 de la iglesia de Guadalupe, estas joyas fueron trasladadas a casa del hermano mayor y custodiadas hasta 1936. En julio de 1936 fueron a su casa, digamos, y se llevaron todas las joyas, todos los regalos de la reina Isabel II, compuestas por la corona de la Virgen, coronita del Niño Jesús, cetro y rosario de oro, además de todos los mantos, sayas y ajuar completos de la Virgen de Rosario, y fueron recuperados por los ejércitos nacionales tras la masacre de San Francisco en julio de 1936 en la iglesia de San Francisco. De allí fueron llevadas al Banco Central
del Banco Central fueron llevadas al Hospital de Jesús Nazareno y en 1957 fueron llevadas posteriormente a la iglesia de Guadalupe, donde se conservan hasta el momento reciente, que se han llevado a un banco. El expediente fue abierto en 1979 y pudimos comprobar cómo de todos los enseres religiosos que fueron destruidos en Baena, solamente estos pertenecientes a la Casa Real y todas las joyas, mantos, sayas y ajuares de la Virgen del Rosario fueron respetadas en todo momento y fueron las únicas que se salvaron de la quema y de la destrucción masiva que hubo en esta guerra. Finalmente, solamente insistí en que conocer nuestra historia y nuestro patrimonio nos ayudará a su mejor valoración, debida y necesaria conservación. Espero que les hayan gustado.